Módulo de fichas clínicas. En este apartado veremos cómo vamos a juntar la información de un estudiante con la información de un paciente. Así que para hacerlo nos vamos siempre al menú y buscamos el apartado de ficha clínica. El sistema divide de dos formas a las fichas clínicas, como fichas clínicas activas y como fichas clínicas inactivas. Esto porque queremos ver justamente cuáles son las que realmente están usando actualmente los estudiantes y cuáles son las que ya es el historial anterior de un paciente o, por ejemplo, ver cuál es el archivo muerto de cada uno de los estudiantes. Así que en este video veremos una primera parte sobre las fichas clínicas activas. Así que procederemos a entrar a ese botón. Vemos que a primera instancia nos aparecen todos los estudiantes ingresados al sistema y desde aquí nosotros podremos gestionar sus fichas clínicas que utilizan actualmente. Esto lo podemos hacer desde el apartado de acciones y vemos que justamente aparecen dos tipos de fichas clínicas, iniciales y referidas. Las iniciales son las que por primera vez van a ingresar con el paciente, ¿verdad? Primera vez que aparece para el estudiante y saber qué pacientes hay que operar con ellos. Las fichas clínicas referidas son las que ya, como su nombre lo indica, hay una referencia de por medio, referencia a un nuevo estudiante o referencia a un nuevo paciente. Así que continuaremos con la primera parte, que es las fichas clínicas iniciales. En este apartado, pues nos lanza una tablita con la información del número de ficha, la fecha en que comienza, al paciente que se asigna y un apartado de acciones que a continuación veremos cuáles son las acciones que aparecen. También tengamos en cuenta que tenemos un botón que nos va a permitir visualizar a los pacientes integrales del estudiante y a los que no son pacientes integrales. Por predeterminado, aparecerá primero los pacientes que no son integrales. Al presionarlo, pues nos aparecerán, ¿verdad? Los que sí son. Así que procederemos a crear un nuevo registro. Siempre al botón de más. Y desde acá podremos escoger el número de ficha que está asignado para esta ficha, ¿verdad? Para este paciente. Por ejemplo, 90-90. Y en este caso no se trata de un paciente integral, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a colocar no. Luego aparece el campo para ingresar al paciente y desde aquí seleccionaremos al paciente que querramos asignar al estudiante. O sea, tengamos en cuenta aquí bastante información. Una de que podemos nosotros filtrar al escribir el nombre de alguno de los pacientes. Para eso, para mayor facilidad, ¿verdad? El uso del sistema. Por ejemplo, quiero buscar a Pedro Vicente, puedo escribirlo. De esta forma me aparecerá más fácil o me será más fácil encontrarlo. También aparecerá a la par la fecha de nacimiento del paciente. Esto para identificar justamente también si se trata de un niño o un adulto. Esto es cuestión para que sea más fácil ubicar de qué paciente se trata. Y también se encuentra a la par el número de DPI o QI dependiendo pues, de la edad del paciente, ¿verdad? Así que asignaré a Pedro Vicente como nuevo paciente. Procedemos a guardar y confirmamos la acción. Vemos que ahora sí me aparece el dato y aparece como un paciente no integral. Ahora ingresaré la información de un paciente integral, siendo los mismos procesos. Por ejemplo, ahora cambiaré el número de ficha a 5656. Será un paciente integral y escogeré un paciente diferente. Voy a escoger al primero, a Juan Pedro. Presiono guardar, confirmo la acción y vemos que a primera instancia pues no aparece. Hasta el momento que yo presione el botón de pacientes integrales, aparecerá esa ficha, ya que, como bien lo indicamos, es un paciente integral. Ahora también tengamos en cuenta que hay más acciones por hacer. Justamente, la primera acción es la de editar ficha, que es la más básica, ya que desde aquí podremos editar lo que hayamos realizado. Por ejemplo, nos confundimos en un número de ficha. No es 5656, es solamente 565.
Por ejemplo, nos confundimos también en que no era un paciente enteral. eh, ¿Verdad? Y en dado caso, podríamos también cambiar al estudiante si así fuera, ¿verdad? Si nos confundimos de qué estudiante estábamos asignando. Podemos guardarlo, editamos. Y como lo hicimos, el cambio que realizamos ahorita fue que ahora no es un paciente enteral, pues al deseleccionar este botón, nos aparece en la otra tabla, ¿verdad? El número de ficha que habíamos cambiado también. Luego están las demás acciones como referir, finalizar, cancelar. Estas las veremos en un siguiente video.